Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces Laboro. El día de hoy vamos a tocar el tema de accidentes de trabajo. Nos acompaña el doctor Rodolfo Rodríguez y Milagros Mata, quienes habla Caorimel. Para iniciar a hablar de accidentes de trabajo, primero, estableceremos qué es un accidente de trabajo. Hay que Esta está, definirlo, sí hay que correcto, definirlo, ajá, ¿ya? está definida en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual indica que el accidente de trabajo es aquel suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Se tiene además que este es un acto que va a ocurrir dentro del trabajo o con ocasión del trabajo, ¿no? Y va a generar en el trabajador algún daño o algún tipo de incapacidad, ya sea temporal o permanente. Eso está también clasificado, lo vamos a ir viendo en el desarrollo del capítulo. Dificultad aumentada. Incluso se establece que eso, se va a considerar un accidente de trabajo cuando eso ocurra durante la ejecución de unas órdenes del empleador, ya sea que no necesariamente esté dentro del centro de trabajo, ¿no? Sino también fuera, pero con ocasión de las labores que esté realizando. Y así fuera, quizás no dentro de su horario habitual de trabajo, pero sí que esté realizando funciones relacionadas a ello. Claro, es decir, no dentro de las instalaciones, puede ser fuera de las instalaciones, pero cumpliendo algo que se le ha encargado. Yo creo que es muy importante que quede claro que incluye estos dos momentos, ¿no? Porque hemos tenido algunos casos donde algún trabajador ha sufrido algún tipo de accidente, por ejemplo, en un campeonato de la empresa, donde la empresa lo mandaba al campeonato y estaba totalmente fuera de las instalaciones de la empresa, pero de una u otra forma ha sido bajo órdenes del... Representando a la empresa. Ha habido otro caso en el que, por ejemplo, un trabajador se accidenta jugando fulbito. ¿No? Jugando fulbito, pero ¿qué pasa? Era parte de la progresión. Es decir, dentro de la jornada diaria, lo que se había establecido era como acto deportivo o como actividades deportivas, jugar fulbito ese día. Entonces se accidenta el trabajador en un accidente de trabajo. Sucede de manera fortuita. Lo que sucede es que al ser el deporte, el fulbito, un deporte de contacto, tiene cierto riesgo. Y ese cierto riesgo lo asume, pues en este caso, el empleador, ¿no? Porque lo que ordena o dispone es que realicen esa actividad. Dentro de las situaciones en las que se determina que no es accidente de trabajo, se dice que es aquellas donde se determine que los hechos ocurridos sean actividades recreativas, deportivas o culturales, lo cual necesariamente no es cierto, ¿no? Necesariamente no es cierto. Ahora, otro caso particular y que se indica de que no es accidente de trabajo, por ejemplo, es aquellos ocurridos en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo. Pero hay que ver ya, sí, efectivamente, yo salgo del centro de trabajo y voy en micro y me dirijo a mi casa y en el trayecto sufro un accidente, no es accidente de trabajo. Sin embargo, hay que ver, porque tuvimos un caso en el que el trabajador realizaba sus actividades en Cusco, pero la empresa le había hecho llamar a Lima, estando acá en Lima, le indican que se dirija a la ciudad de Arequipa. En Arequipa, llegando a Arequipa, tenía que embarcarse en unos vehículos que eran de transporte tipo taxis, ¿no? Tipo colectivo, para llegar a una provincia. Entonces, el trabajador estaba yendo a cumplir un encargo, no llegaba todavía a la empresa, sin embargo, esta disposición del empleador para que se traslade a ese lugar a hacer mantenimiento a unos equipos, me parece, grupos electrógenos, ya asumía la responsabilidad y se determinó que era un accidente de trabajo aquel que es ese desplazamiento desde Arequipa hasta el lugar donde iba a realizar sus actividades. Se accidentó y tuvo que pagar una indemnización por el accidente que se produjo, ¿no? No hubiera pasado eso si es que el empleador hubiera puesto una movilidad exclusiva para que él se traslade sin el riesgo. Lo que sucede es que este tipo de transporte era un tipo de transporte informal
que generaba cierto riesgo para el traslado, ¿no? El empleador lo expuso a eso y tuvo que pagar pues una indemnización posteriormente. Sí, por eso creo que es bastante importante que se entienda, ¿no? Este tipo de qué abarca, ¿no? Dentro de qué marco se abarca el tema de un accidente de trabajo, ¿no? Desde dónde hasta dónde, teniendo en claro que siempre va a ser donde el empleador tenga esa facultad donde yo dije que él vaya o yo empleador le dije hace esta función, por más que no te correspondía, ¿no? Como por ejemplo el caso donde un trabajador manejó un vehículo sin tener licencia. Ya, claro, eso es incumpliendo las órdenes del empleador. Claro, no es accidente de trabajo todo suceso que genere daño a un trabajador que se haya producido dentro de las instalaciones de la empresa. No necesariamente. A mí me encargan, tuvimos otro caso también donde un trabajador que era vigilante y estaba cumpliendo sus funciones en unas instalaciones de una empresa, lo llaman del segundo al primer piso porque él cuidaba el segundo y baja corriendo las escaleras. Una vez que baja corriendo las escaleras se resbala porque también hay otra causa, que el piso se encontraba mojado. Pero esa acción de bajar corriendo las escaleras hizo que sufriera una rotura de ligamento. Y lo que se dispuso en el juzgado, incluso llegó a sala, ¿no? Es que se declara infundada la demanda para el trabajador respecto a indemnización y reconocimiento que ese hecho haya sido un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador incumplió unas disposiciones de la empresa de no correr pues, en las escaleras, ¿no? Tampoco son accidentes de trabajo los que ocurren durante los permisos, licencias o vacaciones, ¿no? Es decir, yo me encuentro en mi domicilio, en cualquier otro lugar, disfrutando de mis permisos, o en todo caso mi fin de semana que no trabajo, o de vacaciones, y si me accidento no es un accidente de trabajo, ¿no? Aquellas acciones que son consecuencia de participación en riñas o acciones ilegales, incluso dentro de la empresa, ¿no? No están diciendo o no se está diciendo que si el trabajador es víctima de esta agresión, no sea accidente de trabajo, ¿no? O no sea considerado así. ¿Por qué? Porque lo que indica o lo que se indica acá o el sentido de querer indicar esto es que el trabajador participe en este tipo de actividad. Si el trabajador no quiere participar, pero es víctima de esa agresión, entonces sí se considerará accidente de trabajo, ¿no? Otro hecho que no es considerado como accidente de trabajo es aquellos causados por uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes, ¿no? Estoy en el centro de trabajo y me encuentro en estado etílico y realizo una actividad que me genera un problema, un accidente. Y las razones son porque no he operado bien por mi situación personal, ¿no? Del estado en que me encuentro. Eso no es un accidente de trabajo porque yo he generado un riesgo. Y por último tenemos aquellas que son ya más evidentes, las lesiones autoinfligidas, ¿no? Es decir, yo me expongo y incluso me lesiono voluntariamente, ¿no? Sí, es justo relacionado a lo que usted menciona. En la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también se establecen algunas obligaciones que tiene el trabajador en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Por ejemplo, cumplir con las normas, reglamentos y las instrucciones de programas de seguridad y salud en el trabajo, usar adecuadamente los instrumentos o los materiales otorgados, no operar o manipular equipos o maquinarias para los cuales no se le haya dado una autorización, cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, reportar los accidentes de trabajo o cualquier incidente que pueda ocurrir, ¿no? Se entiende que si bien pueden ocurrir accidentes de trabajo, tanto dentro del centro o fuera, va a haber un deber mínimo por parte del trabajador que tiene que cumplir a manera de prevención, ¿no? No es que no cumplo las normas, me accidento y luego es culpa de la empresa, ¿no? También en ese sentido los trabajadores tienen la obligación y no se le puede imputar en todo, claro, siempre y cuando la empresa también cumpla con todo lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero sí existen obligaciones que los trabajadores también deben cumplir.
por ambos lados, por así decirlo. Creo que en ese sentido es importante destacar que parte de una responsabilidad del empleador es el principio de prevención, ¿no? Qué importante es que la empresa pueda tener todos sus reglamentos, sus protocolos de seguridad y salud en el trabajo, si son actividades de alto riesgo, considerar sus equipos de seguridad y salud, tener todo el día, poder entregarle a los trabajadores las protecciones adecuadas, porque así como bien señalas, ¿no? El trabajador también tiene un porcentaje de cooperación, digámoslo así, en este entorno, también lo tiene el empleador en su mayoría, porque de una u otra forma esto es en cual el trabajador se encuentra en una desventaja, digámoslo de esta forma, donde mayor control lo tiene el empleador, ¿no? Si yo te estoy mandando a realizar una actividad de alto riesgo, no te voy a mandar solo, ¿no? No te voy a mandar sin ningún tipo de equipo, sin ningún tipo de seguro que te prevenga frente a esto, sin capacitarlo adecuadamente, que es muy importante, ¿no? Ya si lo capacitaste, le diste el seguro, señalizaste todo el lugar para que no tenga y aún así por un descuido de él o algo ya no, la empresa también se cuida, claro. La empresa finalmente cumplió con ese principio de prevención. Claro, el otro principio es el principio protector que va de la mano con prevención, ¿no? Yo conozco que ese trabajador se encuentra lesionado, se encuentra mal, sin embargo, lo expongo a que realice la misma actividad o una actividad que le genera riesgo, ¿no? Entonces, por más que yo lo he capacitado, por más que he generado las condiciones para que realice sus funciones de manera adecuada, conozco que ese trabajador no lo va a hacer. No va a ser, ¿por qué? Porque su situación especial hace de que pueda accidentarse. Entonces, trato de proteger al trabajador para que esto no suceda, ¿no? Eso es responsabilidad de la empresa, ¿no? Ambos principios son determinantes para poder evaluar si efectivamente existe una responsabilidad por parte de la empresa en los daños que se haya generado en un accidente. Bueno, haciendo un poco mención de cuáles son las causas de los accidentes de trabajo, los riesgos que se pueden presentar en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también se establece una división que puede ser por falta de control, por causas básicas o causas inmediatas. La falta de control está referido a las fallas, ausencias o debilidades administrativas por parte del empleador, ¿no? Y en la fiscalización de las medidas de protección de seguridad y salud en el trabajo. De esto se habla bastante a nivel SUNAFIL, por ejemplo, el hecho de que la empresa tiene la obligación de, pues, en materia de seguridad y salud en el trabajo, contar con sus protocolos, reglamentos, capacitar al personal, todo lo relacionado a ello, ¿no? Sin embargo, no basta, por ejemplo, ante una inspección de SUNAFIL, que la empresa le muestre cuáles son, o que tiene, mejor dicho, tiene el reglamento, tiene los mapas de seguridad, etcétera, pero, por ejemplo, no capacita a los trabajadores. Entonces, lo que establece SUNAPIL es que no solamente el deber de prevención o el cumplimiento por parte de la empresa queda en la documentación, ¿no? No basta con presentar que tengo la documentación, sino que hay que demostrar que se ha capacitado adecuadamente frente a cada uno de estos documentos a los trabajadores. Y las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo son obligatorias 2 veces al año, en este caso, ¿no? Eso también lo supervisa SUNAFIL, en especial en las empresas que tienen alto riesgo, ¿no? Bueno, otra de las causas mencionadas son las referidas a los factores personales o factores de trabajo, ¿no? Factores personales, por ejemplo, limitaciones respecto a experiencias, fobias o tensiones del trabajador. Factores del trabajo están referidos a las condiciones del medio de trabajo, turnos de trabajo, maquinarias, equipos, procedimientos, entre otros. Y por último, las causas inmediatas, referidas a las que pueden ocurrir dentro de un entorno de trabajo o a una práctica incorrecta ejecutada por el trabajador. Relacionado a lo que se mencionó anteriormente, que pues, siempre y cuando la empresa esté en regla y cumpla con todo en materia de seguridad y salud en el trabajo, el trabajador también tiene una cuota mínima que debe cumplir, ¿no? Para evitar que ocurran estos accidentes de trabajo. Yo creo que también es importante en este punto poder hablar de que la protección no solamente va hacia los trabajadores de la empresa principal o de la empresa como tal, porque también esta empresa, si es que hablamos de una empresa un poco más grande, puede tener locadores dentro o puede tener subcontratistas, ¿no? Puede una tercera estar trabajando ahí y también la empresa principal tiene la responsabilidad, en este caso, de poder asegurarse que los equipos de protección que usan los trabajadores de la tercera estén correctamente adecuados. Para eso tiene un personal que revisa que estos equipos realmente funcionen, ¿no? Porque de una u otra forma también va a ser responsabilidad de la empresa principal asumir este accidente o prevenirlo en tal caso.
De hecho, esta protección se da para cualquier persona que ingrese a la empresa, ¿no? En especial, como venimos mencionando, en las empresas que tienen trabajo de alto riesgo. Incluso se hace una diferenciación en el tema de inspecciones de SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Para que el inspector entre, si es una empresa que tiene trabajo de alto riesgo, también debe contar con estas medidas. De lo contrario, el inspector no ingresa tampoco. Entonces, bueno, conforme lo mencionas, cualquier persona que esté dentro de una empresa de ese tipo debe contar con esta seguridad, y eso también es responsabilidad de la empresa para evitar cualquier inconveniente o contingente. Importante creo que la empresa principal o la empresa más grande, llamémosla así, cuente con este personal capacitado y no solo esté de nombre, ¿no? Porque muchas veces pasa, como dice Kaori, que entra el inspector. Primero el inspector obviamente no va a entrar si es que no tiene el equipo, pero ¿qué pasa si aún así decide entrar y le pasa algo al inspector? Porque el de seguridad y salud de la empresa grande estuvo por ahí viendo otras cosas, porque normalmente para ellos lo que consideran estos tipos de trabajadores a veces es como que ya en la mañana, 7 de la mañana, en una construcción, por ejemplo, 7, 7 y media, hora revisión de los equipos y bueno, estaré por ahí, ¿no? Es importante que este personal esté capacitado en que no solamente es a las 7 o 7 y media de la mañana, ¿no? Es durante todo el turno de trabajo. Porque finalmente quien responde es la empresa, ¿no? El trabajador ya, bueno, daré mis descargos, haré mi informe, ¿no? De qué pasó, pero quien finalmente va a responder es la empresa. Bien, ¿y qué hacer ante un accidente de trabajo? ¿Cómo debe actuar la empresa, no? En este caso, bueno, en primer lugar siempre va a ser dar la atención al trabajador que resultó afectado con este accidente, ¿no? Pero aparte de eso, de cumplir con lo mínimo, que es, bueno, darle las atenciones necesarias, debe informar sobre este accidente al Ministerio de Trabajo, ¿no? Ya sea un accidente de trabajo mortal, algún incidente peligroso o algún otro tipo de accidentes. Las empresas tienen la obligación de reportar estos accidentes. De no hacerlo, eso pues va a ser considerado como una infracción por parte de ellos y es pasible de alguna multa. Y las multas son más graves cuando son, por ejemplo, accidentes mortales, ¿no? Claro, hacer un informe, una investigación, es la obligación de la empresa, ¿no? Realizar todas las averiguaciones posibles, levantamiento de información, testimonios, videos, fotografías, eh, croquis del lugar en donde se accidentó, ¿no? Para poder determinar qué cosa es lo que ha sucedido, ¿no? Y determinar responsabilidades. Así es. Yo creo que es importante también aquí poder señalar de que de repente estos pasos es un poco más fácil para una empresa más grande, pero ¿qué pasa en la pequeña empresa o en la micro, en la cual son pocos el personal o solo es uno de recursos humanos que hace muchas funciones a la vez? Es importante también que no solo se tenga el comité, ¿no? O el representante de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que se solicita, ¿no? Sino también capacitar al de recursos humanos para poder atender pronto a este accidente que puede ocurrir o estar capacitado para poder saber qué hacer en ese momento. Y reportarlos, ¿no? Porque a veces quizás lo obvio es atenderlo, atender a la persona que se le sienta, pero no reportarlo o no informar ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Bueno, en relación a ello, hay consecuencias frente a los incumplimientos en materia de accidentes de trabajo, que es el tema que estamos tocando el día de hoy. eh, que es, bueno, como hemos venido también mencionando en varios episodios, se dividen en leves, graves y muy graves, ¿no? Serán una infracción leve los incumplimientos relacionados a la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores. Es decir, si bien existe el reglamento, ¿no? O las normativas respecto a esto, el incumplimiento que no genere un, digamos, accidente grave o algo que vaya más allá va a ser una infracción leve. Y esto por lo general se suele revisar cuando ya ocurre un accidente, ¿no? Entonces, si bien SUNAFIL hace campaña para verificar seguridad y salud en el trabajo, a veces cuando ocurre un accidente también llegan y ya van más allá a investigar el tema de que cuenten con toda la documentación requerida, los implementos, etc. Ya son infracciones graves cuando, por ejemplo, no se informa a la autoridad competente los accidentes de trabajo mortales o los incidentes peligrosos ocurridos, cuando no se llevan a cabo las evaluaciones de riesgo, cuando se incumplen las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo relacionado a ello, ¿no? Y será muy grave, como también mencionamos hace un momento, el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo mortal. Eh, Eso es lo más
digamos, la multa más gravosa que se le va a poner a la empresa, aparte de otras consecuencias que pueda tener ya a nivel judicial, ¿no? El tema de indemnizaciones, pago y todo. Y bueno, con todo lo que hemos tocado hasta el momento, esperamos poder ayudarlos con esta información de que sabemos que aún quedan algunos temas más por tocar referente a esto. Es un tema muy amplio. Esperamos sus comentarios para un siguiente video y los vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.